Bien, hermano, entonces, continuando con todo lo que veníamos mencionando, y quisiera que culmináramos este programa de hoy con una pregunta y es, ¿pero cómo es que la Biblia aún sigue vigente y sigue siendo tan útil como en tiempos antiguos? Bueno, hermana Diana, y todos eh, au- nuestra audiencia, ¿cierto? Veámoslo de la siguiente manera. Digamos que hoy muchos ven la Biblia como un libro que es antiguo y desconectado de la realidad. De hecho, muchas personas piensan que es un libro que ya ha pasado a la historia o que ya no tiene nada más que enseñarnos, ¿cierto? Porque es un libro que se escribió para algunos, todo lo que está escrito ya se cumplió, para otros lo que dice la Biblia ya, como decíamos, no tiene vigencia, pero la clave está en cómo o en mostrar cómo sigue iluminando lo que son los dilemas contemporáneos, ¿sí? La Biblia, al ser la palabra de Dios, y teniendo en cuenta pues que este es un espacio de personas que creo que la mayoría, por lo menos en cierta manera, han creído que existe Dios o creen que hay un ser supremo, pero en este caso, para tenerlo como un punto de partida, es que la Biblia sigue iluminando los dilemas contemporáneos, ¿sí? O sea, es increíble que un texto escrito en 1500 años por 40 autores diferentes, pescadores, reyes, cortesanos, eh, personas de cierta manera del común, siga hoy en día transformando de cierta manera la vida de las personas. Pero entonces veámoslo de la siguiente manera. La traducción y la accesibilidad de la Biblia es una de esas características que le permite ser vigente, ¿cierto? Y actual. ¿Por qué? Porque es el libro más traducido del mundo. O sea, más de 3.600 idiomas son los que hoy se benefician de la Biblia. Y como la Biblia misma lo ha dicho, que este evangelio se predicará no solamente a toda criatura, sino en todas las naciones, ¿cierto? Y entonces ahora sí podría venir el fin, dice el texto bíblico allá en los evangelios, principalmente en Mateo. Ahora, tenemos que hay principios éticos universales, por ejemplo, la Biblia sigue siendo vigente porque sigue siendo un texto que nos presenta lo que es la dignidad humana, ¿sí? Y la igualdad de todos los seres humanos ante Dios. Y el mandato de, por ejemplo, amar al prójimo ha influido en todo lo que es la abolición de la esclavitud. ¿Sí? Entonces sigue vigente porque la gente hoy lucha por los derechos, como el derecho a la vida, gracias a que la Biblia fue el primer texto en el cual nosotros podemos tener, digámoslo así, de manera escrita, ese derecho, el derecho a la vida, ¿cierto? Y es lo que ha llevado pues a que todo este mundo hoy en día no tengamos la esclavitud como antes se había desarrollado. Ustedes saben que hubo un tiempo en donde las personas afrodescendientes o las comunidades negras, ¿cierto? Todas estas personas fueron esclavizadas, pero la Biblia como tal siempre marcó el derecho a la libertad como tal. La Biblia es un texto que sigue siendo un texto en defensa de los pobres y de los derechos civiles. De hecho, se han levantado teologías como teologías de la liberación y demás, que hablan acerca de este tipo de opresiones y que buscan que, de cierta manera, las personas sean libres en ese aspecto. Obviamente la Biblia no está buscando ningún tipo de circunstancias como revueltas sociales y demás que generen violencia, pero la Biblia es clara en estos aspectos, ¿sí? Y es que el hombre sí es esclavo, pero es esclavo del pecado, ¿cierto? Y lo que la Biblia quiere Así es. mostrar es que hay una libertad y la libertad está en Cristo. Yo siempre he dicho que nosotros, en cierta manera, no entendemos algo y es que nosotros dejamos de ser esclavos del mundo y sus placeres, como lo dice en alguna parte Juan, eh, y pasamos a ser esclavos de Cristo. ¿Sí? Pero nosotros nunca Amén. dejamos de ser esclavos. La cuestión es que la diferencia entre la esclavitud con el mundo y la esclavitud a Dios es que la esclavitud a Dios me da libertad. Eso suena muy raro, pero la Biblia sí lo presenta, ¿cierto? Porque uno dice, pero ¿cómo así que usted es esclavo de Dios y a la misma vez es libre? Sí, tú eres esclavo de Dios y eres libre porque has sido librado.
del pecado y de la muerte. Sería pues un concepto a ampliar en algún momento. Así que de esa manera pues la Biblia también nos permite esa situación. Estamos hablando de principios éticos universales, pero la Biblia también es una respuesta a la crisis de sentido. Miren, hoy en día tenemos una crisis de ideología, ¿sí? Yo creo que todos ustedes ya saben, han visto cómo el mundo ha evolucionado en pro de la ideología de género, ¿cierto? Y todo este movimiento que se ha levantado a raíz de esta situación. Bueno, la Biblia nos presenta, digámoslo así, una respuesta a la crisis del sentido. ¿Por qué? Porque en una sociedad que está marcada por ansiedad, por vacío existencial, pues la Biblia ofrece lo que es esperanza, dirección, propósito. Y por eso Hebreos 4:12 dice, la palabra de Dios es viva y es eficaz, ¿cierto? De hecho, hay dos palabras muy importantes cuando estamos hablando de la Biblia y es inerrancia e infalibilidad, que en algún momento creo que ya habrán tocado en estos programas, ¿cierto? Y una de las cosas es que la Biblia es inerrante, o sea, no erra, porque no nos está permitiendo irnos a cierta situación de la vida que caigamos en un error, y al mismo tiempo también no erra porque sigue siendo la palabra de Dios, y si es palabra de Dios, todo lo que está en ella es exactamente lo necesario para que el hombre pueda vivir con satisfacción en este mundo. Pero es infalible porque a la final tiene un propósito, un destino, un objetivo claro. Entonces, nos presenta esa respuesta, a la crisis de sentido que hoy tenemos. Nos presenta una respuesta a la situación en la que hoy el mundo está. Pero no solo eso, también nos presenta lo que es transformación personal y social, ¿cierto? Entonces, estudios modernos, por ejemplo, nos están mostrando que la lectura de la Biblia frecuentemente se ha relacionado con una reducción en la violencia doméstica, por ejemplo, ¿sí? Entonces, vamos a ponerlo de una manera más gráfica. Usted conocía a una persona que era violenta en su casa, que quizás era un habitante de calle, que quizás era una persona que maltrataba, que quizás era una persona que no había sido dominado por ningún tipo de situación. Pero luego viene la Biblia, la palabra de Dios, el Evangelio, y transforma a esa persona, y ahora las personas hablan de cómo esa persona ha cambiado. Las comunidades pueden que no nos vayan a perdonar, pero si Cristo ya nos perdonó y nosotros evidenciamos realmente la transformación personal y social que la Biblia ha hecho en nosotros, entonces eso va a llevar a que las personas crean que realmente la palabra de Dios es poderosa para, ¿cierto? Y es una de las características. No solamente reduce la violencia doméstica, ha sido causa de que las personas sean voluntarias en ciertas actividades, como cuáles, como ir a ayudar a las otras personas. Ha sido motivo de que obras sociales a nivel mundial sean reales, ¿sí? Entonces las personas han tenido el sentir, no porque de un momento a otro amanecieron muy contentos y dijeron, ve, voy a hacer esto por aquí personas, sino porque al fin de cuentas la palabra de Dios ha transformado la sociedad para que yo sienta que la necesidad del otro tenga, o en cierta manera también sea la mía. Obviamente pues se ha tenido mucho impacto en todo lo que es la resiliencia emocional de las personas, ¿sí? Las personas han transformado sus pensamientos. Entonces, ¿cómo es posible que una persona que sufrió, vamos a poner un ejemplo, aquí en Colombia hay personas que han sufrido por parte de grupos armados pérdidas muy graves, sus hijos, sus hermanos, sus esposos, pero esas mismas personas cuando son impactados por la Biblia, por la transformación de la palabra de Dios y el Espíritu de Dios, esas personas han llegado a poder construir un perdón hacia esos que le hicieron esas circunstancias que uno diría que no son fáciles de perdonar, o que sí, incluso muchas personas dirían que son imposibles de perdonar. Bueno, la Biblia ha logrado que eso sea posible, ha logrado que haya reconciliación entre personas que no se podían reconciliar, ¿cierto? Entonces, la palabra de Dios sigue siendo vigente hoy y va a permanecer siendo útil para la sociedad siempre y cuando el hombre entienda cuál es el propósito de Dios para él. El propósito de Dios para el ser humano es que seamos siempre a su imagen y semejanza, y es lo que hace la Biblia en las personas. Nos devuelve la imagen que perdimos
una vez estábamos en el pecado. Así es, hermana. Gracias a Dios que tenemos y contamos con la palabra de Dios, porque es una herramienta y es viva y es eficaz. Como dice la misma Biblia, es una antorcha que alumbra en lugar oscuro, y en medio de la oscuridad de esta sociedad, la Biblia sigue iluminando muchos corazones. Eso sí, ¿no? Quien quiera acercarse a la palabra con fe, quien quiera leerla, comprenderla, estudiarla y practicarla, ¿no? Porque yo también conozco gente que sabe mucho de Biblia, pero poco la practica. O te dice, no, yo ya me la he leído 1, 2, 3 veces, pero en realidad no la vive. Así que la Biblia también sigue siendo útil para iluminar a quien quiera dejarse transformar por la palabra de Dios. Hermano Emanuel, en esta mañana le quiero agradecer por acompañarnos aquí en Hablemos de Teología. Antes de despedirle, me gustaría pues que usted compartiera aquí en este medio cuáles son sus redes sociales. Creo que usted tiene un podcast, o bueno, comparta toda la información que usted desee para que mucha gente sea edificada a través de todo lo que Dios le ha dado, porque de seguro todo eso, aquello que usted sabe y conoce, es directamente el Señor que se lo ha permitido. Y hombre, qué bueno uno poder edificarse así, siguiendo, si mucha gente sigue influencer que no le aporta nada, ¿cómo no vamos a seguir y compartir el contenido de nuestro hermano Emanuel? Bueno, hermana, yo le agradezco a usted primeramente, a Dios obviamente, por encima de las cosas que nos permite este espacio. Yo quería pues como dar una última frase. Esta frase es de un libro que me gusta mucho. Es de un predicador, se llama Miguel Núñez. Parece que es una persona sensata en ciertas cosas y él dice la siguiente frase. Dice, ¿vives la Biblia o crees la Biblia? Esa es una pregunta, ¿cierto? Entonces, usted lo decía, hay muchos que creen la Biblia, pero no la viven. Entonces, creer la Biblia no es vivir la Biblia. Y creería yo que esa sería como la pregunta a hacerle hoy a la audiencia. ¿Tú vives la Biblia o crees la Biblia? Ahí está como para que cada uno de nosotros nos evaluemos si realmente vivimos la Biblia o solamente creemos la Biblia. Bueno, con relación a mis redes sociales, tengo un perfil de Instagram que se llama Datos Curiosos 2. Usted se preguntará por qué 2, porque no había más nombres para ese espacio. ya había muchos datos curiosos en Instagram, entonces quedó de esa manera, ¿cierto? Datos Curiosos 2. Es un espacio en donde lo que hacemos es, a través de la lectura de diferentes textos, cada libro va aportando una temática que se va desarrollando en diferentes, digámoslo así, diferentes publicaciones. Pues, actualmente tenemos tres espacios dentro de estas publicaciones y estamos hablando acerca de la introducción al Nuevo Testamento basado en un texto académico de Mark Alan Powell, y se ponen datos relevantes durante la lectura de este libro que se han sacado. También se ha estado hablando acerca de cómo es que la Biblia en las comunidades cristianas empezó. Entonces ahí hay mucha información en diferentes publicaciones que se ha hecho de este tema de cómo la Biblia impactó y cómo fue que empezó la Biblia dentro de estas primeras comunidades, y así sucesivamente los diferentes libros que se van leyendo. Entonces se va haciendo las diferentes publicaciones. Pero también tenemos un podcast, ese no es visible, de hecho yo soy muy poco amigo de dejarme ver. Y la otra es Spotify. Tenemos un canal en Spotify, se llama Datos Curiosos Podcast, en donde lo que estamos haciendo es, inicialmente en esta primera temporada, que ya lleva unos 18, 19 capítulos, se ha estado hablando acerca de cómo la Biblia ha impactado en las primeras comunidades cristianas. Pero dentro de este espacio hay uno que se llama Minutos Curiosos. Yo creo que ese es el que llama mucho la atención, porque Minutos Curiosos es un espacio que se creó para hablar acerca de los textos que no hacen parte de la Biblia, que nosotros llamamos apócrifos o deuterocanónicos, ¿cierto?
Entonces ahí también estamos hablando acerca de de algunos de estos textos, algunas de estos, en cierta manera, mitos, y eso ayuda pues a que las personas vayan conociendo un poco más el mundo de lo que es la Biblia. La Biblia y la teología es un mundo gigantesco. Y una vez leí un libro, termino con esto diciendo que había un libro que se llama Todos somos teólogos, ¿cierto? Entonces, en el momento en el que usted abre la Biblia y la lee, usted ya está haciendo teología. ¿Por qué? Porque usted ya Claro. está interpretando, porque usted ya está analizando y usted lo está haciendo a través de métodos que quizás ya existan y otros métodos que quizás no se hayan plasmado o usted no haya visto escritos, pero que créame que alguien ya descubrió. Entonces, cada vez que usted abre la Biblia, un libro que hable acerca de Dios, todo lo que tenga que ver con el Señor, obviamente hablando de una manera sana, ¿sí? Siempre que usted lo haga, usted está haciendo teología al fin de cuentas. Así es, hermano. Mil gracias nuevamente a usted por conectarse con nosotros también aquí en Hablemos de Teología. Y bueno, es una bendición haberle tenido en esta mañana, de habernos compartido todo lo que Dios le ha dado, que el Señor lo siga usando, hermano Manuel. Muchas gracias por haber estado con nosotros y también agradezco a todas las personas que se han conectado en esta mañana aquí en Hablemos de Teología. Recuerde que estamos a través de Radio Sion Internacional en YouTube y también usted nos puede seguir en Hablemos de Teología en TikTok, en Instagram y en YouTube. Si no pudo verse este programa, pues no se preocupe que en YouTube también lo va a encontrar. Así que muchas bendiciones para todos y hermano, por favor, también despídase de toda la audiencia. Bueno, quería decirles a todos que primeramente espero en el Señor que sean bendecidos, agradecerles por su disposición, por haber estado estos minutos con nosotros. Créame que solamente Dios pone en el corazón el que usted permanezca en un lugar y pueda escuchar temas acerca del Señor. Y pues muchas gracias a cada uno por su atención, a usted hermana, al espacio de Hablemos de Teología. Estoy muy agradecido, le agradezco también que me haya invitado de esta manera visual y que Dios sea haciendo pues como una obra poderosa en la vida de los que necesitamos que Dios nos siga haciendo pues a su imagen. Un saludo y quizás nos veamos en otra ocasión. Claro que sí, de seguro no va a ser la primera vez. Y bueno, gracias a todos los que se han conectado aquí, Hablemos de Teología. Muchas gracias y los esperamos el próximo sábado también con más temáticas acerca de Dios y de su palabra. Que el Señor Jesús les bendiga a todos.